los equipos de abogados que sean necesarios para asistirlos en sus demandas e impugnaciones. A partir de hoy, el PRD desarrollará nuevas acciones que le permitan, junto a otros sectores nacionales y aliados internacionales, establecer el carácter transparente, equitativo y legítimo que debe tener el voto ciudadano. Visitaremos las iglesias, las organizaciones empresariales, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, los partidos políticos, los medios de comunicación y todos los sectores de la vida nacional dispuestos a comprometerse con el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, base de la democracia. El abuso de los recursos del Estado en los procesos electorales debe ser enfrentado de manera definitiva. El abuso de los recursos del Estado en los procesos electorales no puede permanecer sin sanción. Estamos apoderando del Departamento de nuestro partido para accionar con justicia, tanto en las violaciones electorales como en los aspectos penales, en todos aquellos casos comprobados de uso de recursos públicos, de violación a los derechos para beneficiar a los candidatos del PRD, como señalaba la compañera, la doctora Milagros Ortiz Ross. Encabezaremos los movimientos sociales para que se apruebe